Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves, me ves. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas tardes a quienes vean alguna de las 5 repeticiones de este programa. Los invito a quedarse, vamos a tener hoy 3 invitados muy interesantes para hablar de la provincia, para hablar de la ciudad, para hablar de lo que está pasando con la política nacional. Al comenzar el gobierno de Mauricio Macri, una de las voces, digamos, más críticas con las primeras medidas que tomó el gobierno en materia económica fue el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani. Vamos a hablar, hoy va a estar con nosotros Contigiani, para tratar de entender cómo está pegando, cómo está repercutiendo en la provincia, en la actividad productiva de la provincia de Santa Fe, las medidas que ha aplicado el gobierno nacional y también cuál es el plan en la materia que tiene el gobierno santafesino. A nivel nacional ustedes habrán advertido que Cambiemos, el gobierno, la Casa Rosada, Macri, atraviesa 2 realidades. Una realidad muy complicada con el tema de los tarifazos. Es la primera chambonada de Macri que impacta directamente en el bolsillo de la gente. Ha sido muy criticada la decisión. Pese a eso, leí algunas encuestas este fin de semana, no se nota una caída vertiginosa en la imagen del presidente de la Nación, tal vez porque como contraposición aparecen episodios francamente orgiásticos que remontan al kirchnerismo que se fue el 10 de diciembre. Y claro, una cosa es contar los episodios de corrupción a través de los periodistas de investigación, a través del análisis político, y otra es que el ciudadano los vea directamente en la pantalla, ¿no? El caso López, el caso de Florencia Kirchner, antes el tema del conteo de dólares en una oficina de la Rosadita. Bueno, ese contraste indudablemente beneficia al gobierno. Y políticamente, cuanto más dividido esté el espectro peronista, que hoy tiene una referencia, que es Sergio Massa, también mejor para el gobierno nacional. Bueno, vamos a estar con el diputado nacional del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti, para también conocer cuáles son los próximos pasos del masismo. Se lo ha visto con cierta intensidad a Massa en las últimas horas, en las fotos con Pichetto y con algunas otras referencias peronistas. Y para hablar de la ciudad de Rosario, para hablar del radicalismo, del Frente Progresista, de Cambiemos, de cómo se va a canalizar ese río que trae radicales, socialistas, macristas, que no se sabe si va a quedar conformado Cambiemos, como, bueno, vamos a hablar con el concejal radical Sebastián Chale, también para saber cuál es la opinión desde el oficialismo, porque Chale lo es en Rosario, de la marcha del gobierno municipal. Esta es la propuesta. Tras el corte dialogamos con el ministro de la Producción, Luis Contigiani.
Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Préstamos personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Unión Provincial posibilita. Vacaciones de invierno 2016. Plataforma Labardén, el Museo Gallardo y Casarijón te esperan con maravillosas sorpresas para vivir entre grandes y chicos. Circo, teatro, música, danza, juegos, construcciones, talleres, muestras, feria y mucho más. Del 9 al 24 de julio, entrada libre y gratuita. Consulta la agenda en www.santafe.gov.ar/cultura. Vacaciones de invierno 2016. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Luis Contigiani es el ministro de la Producción de Santa Fe. ¿Cómo le va? Bienvenido, ministro. Bueno, gracias por la invitación, buenas noches, un gusto. Se había puesto duro, picante al inicio de la gestión Macri. Fue la voz más fuerte del gobierno. Yo advertí ya en el mes de enero, fin de diciembre a enero, preocupaciones que en cuanto a algunas decisiones que venía tomando el gobierno nacional, de que el cambio iba por un camino equivocado, o sea, que el cambio iba por recetas monetaristas clásicas, que iban a enfriar la economía, que iban a producir una distribución de los excedentes, sobre todo de mercado interno, a los sectores financieros muy importantes y al capital más concentrado del país, y creo que sucedió eso. Yo apelaba a que el cambio o las situaciones de cambio que
la mayoría de los argentinos depositaron en este gobierno tenía que transitar en lo económico y lo productivo por esquemas más keynesianos y desarrollistas, con un fuerte rol del Estado, de la política, etcétera. Y además le agrego no solo un error de diagnóstico que han hecho equivocado y de rumbo, sino además junto a eso un problema de gestión, ¿no? Veo que falta gestión, falta abrir expedientes, trabajar, ejecución presupuestaria. Entonces se juntan los dos problemas. Yo me pasé enero y febrero gran parte en Buenos Aires, he acompañado a todos los sectores industriales y comerciales del país. De alguna manera el diálogo que ellos han abierto, que es positivo, lo usé en demasía, lo usé bien. Ajá. Ahora, en términos de contenido, me parece que ahí prevalece una mirada en este primer semestre que pasó, una mirada monetarística clásica y un mal diagnóstico, y que los resultados llevaron a tener un primer semestre con serios problemas económicos, sociales y productivos. ¿Y en qué punto concreto usted dice, bueno, esta gente se equivocó en esto? Bueno, contradicciones del esquema. Primero, el enfoque monetarista. Digo, si yo quiero atacar al fenómeno inflacionario y apelo a una visión monetaria clásica, donde me induce a elevar las tasas de interés, no puedo perder de vista que voy a enfriar la economía, no puedo perder de vista que mientras el capital concentrado iba a ser una gran acumulación financiera con las LEVAL 38%, la gran mayoría de los argentinos iba a sufrir una pérdida de poder adquisitivo muy importante, y en las góndolas los alimentos iban a disparar. Ellos no pudieron no advertir esta situación. Y después una clara contradicción. Si la apuesta número uno de este gobierno era bajar la inflación, explíquenme cómo vía tarifazos el gobierno es el principal causante de la inflación en este primer semestre. O sea, es como que un sector del gobierno decía, la estrategia nuestra es contener la inflación como diagnóstico y principal problema, desde una visión clásica, porque no incorpora el tema monopolios ahí, etcétera. Y por el otro lado, otro sector del gobierno aumentaban el 1000% el megavatio en electricidad y el 1500, 2000%. Ya perdimos la noción en el tema gas, además de la reducción de subsidios que impactan directamente en la logística y en las góndolas de los alimentos que la mayoría del argentino consume. Entonces, es una clara contradicción. La inflación de abril, de mayo y la 3,1% de junio, aguinaldo de por medio, el causante fue el gobierno nacional. Entonces, inflación que en el primer semestre termina arriba del 20%, muy sequita de la meta anual del gobierno nacional, que era el 25%. Creo que esos son claros errores objetivos que terminaron beneficiando a determinados sectores pudientes de la Argentina. Por eso a veces se enojan cuando uno le dice, hasta ahora han mostrado actitudes cercanas a los sectores más privilegiados de la Argentina, o han beneficiado, y claramente desventajosa a los sectores mayoritarios. Pero es la visión monetarista y los problemas de gestión que uno vio en este primer semestre. Y esto en Santa Fe, ¿cómo ha repercutido? ¿Qué cuestiones ustedes tenían programadas? Decir, bueno, vamos por acá, y la política nacional les hizo ir por el otro lado. Nosotros teníamos una agenda planificada y la estamos haciendo en parte. Lo que pasa es que lo estamos haciendo en el margen que tiene un gobierno federal hoy en la Argentina. Que es poco. Que es poco. Tenemos el plan industrial, el plan comercial, la visión de la obra pública como una manera de políticas contracíclicas para reactivar la economía. El gobernador acaba de licitar, Miguel Lifchi, llegó ya a 4.000 millones de pesos para obras de infraestructura. Desde el Ministerio de la Producción tenemos en ejecución un programa industrial típicamente keynesiano de promoción de la actividad económica y productiva de 1.200 millones de pesos. Acabamos de lanzar el programa comercial de 800 millones de pesos. O sea, pero en el margen, en esos 5 centímetros que todavía te deja el federalismo en la Argentina. Entonces, ¿cómo nos corrió el eje a nosotros? Bueno, nos corrió el eje tal vez en el tema más importante que apelamos desde la provincia, que es transformar la materia prima en los territorios, ir al agregado de valor, potenciar a las pymes, generar empleo, etcétera. ¿Y por qué nos cambió el plan? Porque la visión monetarística clásica que imperó en el primer semestre nos llevó a ¿qué? A una lectura diferenciada de los sistemas productivos provinciales.
por un lado, el complejo oleaginoso, aceitero, químico está en su mejor momento, reducción de retenciones, tipo de cambio, valorización financiera. Eso impacta positivamente acá. Muy positivamente, porque, y es más, todos los números muestran que están muy bien. La maquinaria agrícola traccionando ese buen andar del complejo a favor. Ahora, en la otra punta tenemos a la mayoría de los santafesinos que trabajan y viven cotidianamente en el mercado interno, o sea, las pymes industriales, el sector comercial y de los servicios, con problemas muy serios. O sea, ahí tenemos empresarios pymes con una reducción de caída de ventas, la problemática ahora de las importaciones que está impactando seriamente. La UI acaba de decir que en bienes de consumo se han importado en este primer semestre arriba del 20%. Entonces tiene mayor competencia por producto importado, caída de venta y un aumento de los costos de producción muy considerable. Todos esos sectores están en una situación de estancamiento y retroceso, con problemas en el empleo en términos de horas trabajadas en esta etapa en Santa Fe, y ahí donde tenemos mayores problemas. Sector metal mecánico, por ejemplo, cayó el 19%. El sector metalúrgico cayó el 4%, computando lo que aumentó la maquinaria agrícola, traccionando positivamente. Tenemos problemas en el sector también de línea blanca, de muebles, todo lo que es ligado al consumo, bienes electrodomésticos. Bueno, ahí la situación es complicada. Ahora, ¿por qué nos preocupa mucho ese perfil de mercado interno? Porque es donde transita la vida cotidiana de la mayoría de los santafesinos. Es el sector que más empleo genera en la provincia, el comercial y el industrial pyme, donde debemos cuidarlos. Y donde el poder de consumo, la caída del poder adquisitivo también ha impactado indirectamente a esos sectores. Entonces, ahí donde está el foco del problema en Santa Fe. Yo decía en estos días, bárbaro del complejo oleaginoso. Cualquier provincia de la Argentina, cualquier país del mundo quisiera tener la dinámica que tiene el complejo oleaginoso y agrícola, maicero, de la provincia de Santa Fe. Lo que yo advierto es que con eso no construimos un país desarrollado y equitativo. Si el gobierno nacional va como estrategia a profundizar un modelo de agroexportador de commodity, lo que yo digo es que me expliquen qué hacemos con la gente que sobra. Porque para ser un país desarrollado e incluyente necesitamos de un modelo industrial, desarrollista, que tenga la capacidad de la política de transformar los territorios. No nos va a bastar con el modelo agroexportador, que bienvenido sea, pero el modelo agroexportador tiene que ser la base, la plataforma para un gran modelo desarrollista. Estuvo acá La Espina, ¿no? Hace 10 días, 2 semanas ahí sentado. Y él dice, bueno, el gobierno santafesino tiene que bajar impuestos. Está bien, hubo tarifazo, pero hay una excesiva tendencia a meter impuestos. Citó el caso de la EPE. ¿Cómo responde usted eso? Bueno, por lo último, la EPE tiene una estructura. No soy de los que en el gobierno se pone al hombro la EPE. Creo que la EPE es una empresa provincial pública que tiene que mostrar sus números, su plan de inversión y tener el mejor servicio a los ciudadanos. Es más, soy de los que quiere que siempre se abra, siempre esté interpelada, porque es una empresa pública. En segundo lugar, la EPE viene aumentando el VAT, que para que nos entienda nuestra gente que nos escucha, que es el valor de agregado de distribución, como que es el plan de inversión de la empresa. Ahí entra el tendido, los servicios, los salarios, etcétera, los gastos operativos de la propia empresa. Que son inmensos. Que son inmensos y que hay que discutirlo. Ahora, nunca aumentaron por encima de la inflación anualmente. Estamos hablando 25, 26, 27 en los últimos años. Yo le diría a esa reflexión que tiene una cuota de picardía, que si yo junto el acumulado del aumento del VAT de la EPE de los últimos 10 años me puede dar, no saqué la cuenta, me puedo equivocar, pero me puede dar 200, 300% de aumento en los últimos 10 años, 5 años. Bien, el gobierno nacional me aumentó el costo de energía, que es el otro componente de la EPE, de un día para el otro, en el 1000%. El megavatio valía 30 pesos para lo residencial y pasó a valer 320. Y para el sector industrial valía 80 pesos el megavatio y pasó a valer 770 pesos. Entonces, no hay comparación alguna. Entonces yo le diría que están equivocados y es una picardía, una chicana que no se corresponde a la realidad.
Con respecto al tema tributario, bueno, sin duda que la provincia de Santa Fe está catalogada como una de las provincias que en el ranking nacional no es de las más, donde más carga tributaria tiene como presión el sector privado y productivo. Siempre hay que mejorar, siempre hay sectores que se han planteado sus quejas. Estamos en comisiones permanentes para mejorar lo que es para el año que viene ingresos brutos, con Bolsa de Comercios, con los sectores que industrializan la harina, industrializan nuestras materias primas y demás. Ahora, nuestro principal tributo es ingresos brutos y patente. La provincia de Santa Fe es la única provincia que tiene eximido al sector agropecuario de ingresos brutos, y al sector industrial lo tiene hasta un nivel de facturación muy importante también eximido. Entonces, no es en ese punto, no es la estructura tributaria santafesina una de las que más sobrecargo o presión tiene sobre los sectores productivos en el contexto nacional. Que se puede mejorar, sí, lo estamos trabajando con los sectores. Le hago una última pregunta, estoy pasadísimo de tiempo, le pido una respuesta corta. A mí me llama la atención esta especie de cruzada que se ha emprendido contra la decisión o a favor de la decisión de la ley de descanso dominical. Atento a la realidad que usted está trazando, sí. ¿No es un contrasentido esta ley? A mí me toca ser autoridad de aplicación de esta ley. En el caso del Ministerio de la Producción y también en el caso del Ministro de Trabajo, Julio Genesiri. Sí. Con lo cual, yo tengo que enfocarme a cumplir esta ley. Tengo mi opinión al respecto, pero yo estoy enfocado en hacer cumplir esta ley. Es un tema que divide agua, lo veo en la opinión pública. No, es como que si de alguna manera queremos llegar a producir cambios culturales y en una sociedad de consumo tendríamos que tomar varios cambios, no solo un aspecto de no ir el domingo. Por otro lado, lo positivo es que la cantidad de horas trabajadas de un mercantil en Argentina es muy superior a la media en cualquier país del mundo, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Se han producido efectos colaterales importantes, estos domingos que se está aplicando la ley, que es la redistribución de compra en comercios minoristas, y en todo caso no es el único tema para mí a debatir junto con el descanso dominical. Hay un tema mucho mayor que es el rol de los grandes centros comerciales en lo que consumimos los argentinos. Dos datos. El 78% de lo que consumimos los argentinos pasan en manos de 6 grandes cadenas comerciales. 6. De las cuales tiene un nivel de remarcación irracional, no justificado en términos costo, ganancia, logística, nada, o estructura de costo alguno. Hacen y juegan con los alimentos de nosotros. La diferencia entre precio de origen, sector primario, y precio en góndola superan las 300 veces, las 400 veces, las 500 veces. Coto, Carrefour son unos grandes importadores y operadores de modelos de desindustrialización en la Argentina. Este primer semestre estas dos cadenas aumentaron arriba del 40% sus productos de bienes industriales. Creo que también sería mucho más profundo discutir el rol comercial y no solo el descanso dominical. Se lo propongo para la próxima vez que lo invite, que va a ser pronto. Gracias, un gusto por haber estado por primera vez. Gracias por haber venido, ministro. Gracias. Tras el corte, luego de haber conversado con Contigiani, viene el diputado nacional del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Vacaciones de invierno 2016. Plataforma Labardén, el Museo Gallardo y Casarijón te esperan con maravillosas sorpresas para vivir entre grandes y chicos.
Circo, teatro, música, danza, juegos, construcciones, talleres, muestras, feria y mucho más. Del 9 al 24 de julio, entrada libre y gratuita. Consulta la agenda en www.santafe.gov.ar/cultura. Vacaciones de invierno 2016. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Alejandro Grandinetti, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por invitarme. ¿Extrañás el periodismo? ¿Te lo preguntaba fuera de cámara o no? ¿O se puede ir hacia la política y lo que pasó, pasó? Lo que pasa es que nos apasionaba la política dentro del periodismo. Claro. A mí particularmente siempre me apasionó desde muy pibe, los 17 años que empezamos con esa experiencia de lo que era el Centro CPEA, Centro de Estudio para la Política Exterior Argentina, ¿no? Que nos formábamos, estudiábamos, debatíamos, después la carrera fue... Pero está bien, ¿no? Tiempo pasado. Sí, cada vez que entras a un estudio sentís la sensación de poder sentarte, escucho las editoriales y tengo ganas de hablar de ese editorial, pero no a la mañana cuando me levanto el lunes, ponele, no lo siento esa falencia. Lo inmediato es... Debe ser como el fumador, ¿viste? Cuando está otro fumando, decís, bueno, déjame hablarle a la cámara. Si estás cerca de ser candidato a intendente de nuevo, ¿no? Digamos, me parece que es un objetivo... Mira, la idea es, a partir de la breve experiencia de la política, yo empecé muy tarde, ¿te acordás que era lo que vos también me habías planteado en su momento, si no habíamos empezado tarde? Empezamos casi 2 meses antes de una campaña. Y creo que hoy, mirado al 19, es todo tan rápido. Si vos me decías el año pasado, en esta época, que el kirchnerismo iba a estar en la situación en la cual está, que el masismo iba a estar o que el PRO, la verdad que en 5 o 6 meses cambia profundamente la política argentina, ¿no? Y creo que la ciudad de Rosario también y demás. 4 años, en serio lo digo, porque si no te lleva a cometer errores, a generar inconscientemente prioridades. Lo que sí tengo una responsabilidad y asumo de armado provincial del Frente Renovador en Santa Fe, y eso es una responsabilidad que no es delegable, y eso es un pedido de Sergio Massa, y eso lo estamos haciendo a conciencia y trabajado, independientemente de quién sea el que protagonice en última instancia
el cargo decisivo del Ejecutivo, del Legislativo, donde fuere. Creo que Sergio va a ser presidente. Massa está diciendo no lo descartemos a gobernador a Grandinetti. ¿Massa dijo eso? Me dijeron. Y Sergio siempre complica, no sé. La verdad que de nuevo, Sergio sí necesites un armado en la provincia de Santa Fe. La verdad que aquello que logramos y que muy pocos pensaban, empezando por las familias de uno, que era lograr casi 26 puntos en la provincia de Santa Fe, conseguir más incluso electores para Sergio Massa en octubre, que por ejemplo un lugar instituido como estaba el Gallego de la Soto, un monstruo político, ser el estado que más votos le aportó a Sergio Massa. Digo, eso nos pone en una gran responsabilidad de acá a 4 años. Los cargos después se verá. Vos sabés que yo veo las encuestas y Massa está muy bien, vos estás muy bien en Rosario, y digo, el Frente Renovador no tiene hoy una estructura política que vaya de la mano de esa, me explico, de ese peso específico que están teniendo. ¿Esto por qué? Porque, bueno, fue la génesis nuestra, y nosotros nos damos pasos más grandes de los que podemos dar. Éramos 15 personas cuando hicimos esa epopeya de casi 500.000 de votos, recorriendo toda la provincia por única vez, con el único esfuerzo del patrimonio personal y del esfuerzo de 15, 16, 20 compañeros que le metieron mucha garra, no solamente en Rosario, sino en el resto de la provincia. Pero de todas maneras conectamos con un reclamo, fuimos serios, coherentes. Hoy podemos decir que lo que habíamos dicho en campaña, extinción de dominio, ley de arrepentido, nuevas herramientas para procesar en el crimen organizado, acceso a la información pública, todo eso lo cumplimos, ¿no? Y eso requirió de un gran esfuerzo general. Mira, en el 2013 no tenía estructura Massa y le ganó el kirchnerismo. La estructura es relativamente pequeña, no teníamos oficialismos. En el año pasado peleábamos contra el PRO, que tenía una de las cajas más importantes, como es la ciudad de Buenos Aires, contra el kirchnerismo, que vemos los dólares que brotan del piso. Enfrentamos al oficialismo acá, que era el socialismo, un partido que hace 24 años que no pierde una elección en la ciudad de Rosario, va a ir para 12 años en la provincia, y lo duplicamos en votos. Entonces, la verdad que efectivamente no tenemos esa espesura, porque no tenemos ni los recursos institucionales, ni la representación institucionales, pero no nos sentimos ni cohibidos, ni va a bajar nuestra performance política. Cuando todos decían que íbamos a caernos de las PASO a las generales, crecimos en votos. Les está haciendo un gran favor Macri con sus políticas, ¿no? Sí, y nos está obligando a tener una visión muy responsable, Mauricio, de entender que necesitábamos arreglar con los holdouts para que no se caiga, la Argentina no caiga en el default en el 92% de los que habían arreglado la deuda externa. De plantearle que teníamos un problema con las pymes y un problema con el empleo en la República Argentina, y necesitábamos estimularlo con una devolución de lo que se le había sacado a los bolsillos de los argentinos. Lo escuchaba recién al ministro, te lo pongo en porcentaje, es el 1,5% del PBI que se transfirió de los bolsillos de los argentinos hacia las empresas concentradas de energía. Y eso repercute en una menor actividad económica y en enfriamiento de la economía. Y en eso también estuvimos enfrentados a lo que era el oficialismo, o sea que nos obliga, ley tras ley, a lograr los consensos necesarios para tener una agenda de defensa de los intereses de los argentinos, y en este caso en un hierro que yo no lo esperaba, porque es un hierro sobre la eficiencia que nos vendieron que tenían. O sea, Aranguren es cualquier cosa menos un tipo ineficiente en el sector privado, pero lo que sí también demuestra que no es lo mismo tocar los botones en el sector privado, donde vos tenés el déficit como la principal meta, evitarlo, y acá lo que tenés que hablar es de cuál es el resultado social de una medida. Entonces, eso nos lleva a que tengamos prudencia, mucha serenidad de ánimo, y entender que este no es un año electoral y que tenemos que ir con mucha pausa. Uno de los, yo lo escribí el domingo, me parece que el gran error de Massa, después de que ganó las elecciones del 2013 y que había quedado en la primera línea, fue decir, bueno, vengan todos, no pedimos certificado de calidad.
fue parte de la autocrítica que él hizo, incluso nos tocó en una charla en un diario en el cual vos estabas, y él hizo una crítica muy dura al respecto. Pero digo, no está cerca de cometer ese error con Abal Medina dando vueltas. No, y te explico por qué. Porque a esa reunión que vos haces mención tiene que ver con una visita institucional de un sector del peronismo que tiene mayoría en el Senado y que pudo, luego de lo que nosotros votamos en diputados, convertir en ley, por ejemplo, la ley de defensa de las pymes y la ley de promoción del autopartismo en la Argentina. O sea, la verdad que es un rol institucional con agenda. Cuando nos sentamos con Margarita Stolbizer, y de hecho nos sentamos, yo tengo una profunda admiración por Margarita, es porque coincidimos, por ejemplo, que los corruptos tienen que ir presos. Y los corruptos del FPV que haya, si los hay, tienen que ir presos y no tienen que estar al lado nuestro. Y en eso soy contundente. No sé si viste, hicimos una declaración en el diario La Nación días atrás, ayer. Quiere decir eso que vamos a hacer una cruzada contra el peronismo de ninguna manera. Pero sí, si estamos de acuerdo en una política de Estado, bueno, tampoco somos sectarios excluyentes. Ahora, el límite es el Código Penal. Los que están fuera del Código Penal están muy bien. Los que tienen un rol institucional hoy y lo siguen cumpliendo, bueno, nosotros podemos acordar políticas de Estado. ¿Te ves cerca de Perotti, camino a lo que viene, ¿no? A las elecciones, no digo legislativas, porque ninguno de los dos puede ser, pero tal vez para el 2019? La verdad que sí, le tengo respeto, afecto, sobre todo por el rol periodístico, lo conozco bastante, igual que vos. En términos políticos, en cuanto a su pensamiento de la coyuntura, la verdad que no hemos tenido tiempo de profundizar lo que pensamos de Santa Fe y demás, pero seguramente lo mismo que otros dirigentes del peronismo con los cuales hablo cotidianamente, hablo con dirigentes del GEN, del radicalismo. Yo creo que esa efervescencia que se da a nivel nacional va a arrastrar cambios muy profundos en la provincia de Santa Fe. ¿Por ejemplo? Creo que esa etapa de 24 años en forma ininterrumpida necesariamente requiere un cambio, que la misma fuerza de regeneración, con todo respeto lo digo, ¿no? Hacia el socialismo están menguadas, que en realidad perdió el PRO en gran parte en la última elección y no la gana el socialismo. Bueno, nosotros también obviamente cometimos muchísimos errores, o empezamos tarde, o no generamos los consensos necesarios. Independientemente de quién protagonice el futuro gobierno en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, lo que debe ser es totalmente diferente y ayornarse a los tiempos modernos. Yo creo que tenemos una visión todavía decimonónica, más allá del impulso que le ha dado Lifchitz, que por cierto tiene un poquito más de impulso de lo que tenía Bonfatti. Pero no me cabe duda que esos cambios se están dando. Fíjate vos en el radicalismo, el mismo peronismo, eso nos va a llevar a, como decía don Arturo Jaureche, barajar y dar de nuevo, ¿no?, en la política. Y el soberano sabe votar. Por ahí me decía Perotti los otros días, ¿no? Me tiraba la idea de Unión por Córdoba, nada es inocente. Digo, ¿vos ves una posibilidad en Santa Fe de que el peronismo vaya hacia un frente de ese tipo, como el que hizo de la Sota en Córdoba? Sí, puede ser, comandada por el peronismo o comandada por el Frente Renovador. Yo creo que hoy el Frente Renovador tiene muchos más atributos para ofrecerle a la sociedad que el peronismo. El peronismo está en una etapa de crisis de conducción. Creo que todavía tiene que encontrar a los interlocutores que sean validados por la sociedad. Nosotros tenemos a alguien que se ha mantenido, primero que fue el primero que lo enfrentó. Cuando todos estaban, incluido el propio Mauricio Macri, no creía en la posibilidad en el 2013, allá por el 2013, Sergio Massa tuvo el coraje de enfrentarlo y ganarle a Cristina, ¿no? Mucho antes de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Los problemas y dificultades y errores propios, como vos bien mencionabas, y que hicimos la autocrítica necesaria de cara hacia adentro y hacia afuera también por parte de Sergio Massa, y el rol que hemos asumido ahora, que también era muy difícil, y es muy difícil, ahora no tanto, pero en el principio era muy difícil. Cuando hablamos de tarifa, nosotros salimos a plantear la diferencia el 27 de abril, antes de que pase esto. Cuando nosotros hablábamos de que los corruptos tenían que ir presos, y la ley del arrepentido de la corrupción, lo hablamos y lo presentamos al proyecto un año atrás, no circunstancialmente. Por eso cuando te pegan injustamente, con intencionalidad política, de decir que es ventajero, que comete muchos errores, la verdad hay que ver desde dónde, ¿no?
¿Y quién lo puede decir en la política argentina? Digo, pueden decir ustedes, no sé si adherís a eso, que Macri entró al quirófano con una motosierra. Sí, eso es una frase de Sergio y la comparto porque además sin rigurosidad de trabajo, Mauricio, no recategorizaron, no regionalizaron, o sea, es lo mismo el gas en Bariloche que en Misiones. Cuando con un dron hasta podés... Pero es con el sentido común. Cuando te dicen no ande en pata y en remera, eso cuando tenés losa radiante claro. En el centro. El 99% de los argentinos no tenemos losa radiante. No tengo nada contra la losa radiante, pero digo, es una realidad que no condice con la mayoría de lo que le estaba pidiendo, lo que está solicitando. Nosotros fuimos en Tigre el día después de promulgarse la ley, de aprobarse, perdón, en el Congreso Nacional, en el Senado, la ley de estímulos a las autopartes argentinas, que es un muy buen proyecto de Romero, de un bloque que no es el nuestro, y lo hemos apoyado porque creíamos que era una política de Estado que tenemos que hacer. Y el dueño me decía, mire, yo pagaba 15.000 pesos y ahora tengo que pagar 150.000. Voy a sacar un crédito para pagar esta factura, pero el mes que viene voy a tener que echar gente. Claro. Entonces entraron con una motosierra, no tuvieron la rigurosidad y no nos explicitaron a dónde va a ir ese dinero. Yo te hago una pregunta a vos. Porque no es cierto que no recibían dinero en las empresas, porque lo estaban recibiendo por el subsidio nacional. No era que tenían la tarifa plana que nosotros pagábamos. Nosotros todos indirectamente estábamos pagando. ¿Dónde fue ese dinero? Fue a los accionistas, fue a una valija como López, o fue a servicios o mejoramiento de la calidad de distribución y de búsqueda de, por ejemplo, pozos de petróleo y de gas. ¿Qué van a hacer con la plata que le vamos a transferir? ¿Cuáles son los compromisos? Parece que los compromisos solamente lo tienen los usuarios y no lo tienen las empresas. Cuando discutimos en Rosario el boleto, se arman unos líos bárbaros. Blanqueamos los costos. Decimos, bueno, gasta esto un empresario del transporte, en combustible, en política salarial. Estos son los compromisos que asumió para renovar la flota de colectivos y después llegamos a una conclusión de cómo o cuánto estamos dispuestos a subsidiar ese boleto. Eso no ocurrió. Y la verdad que no es una cuestión formal, la verdad nos tienen que clarificar porque es un derecho constitucional. Entonces fue un error realmente muy, muy grave, Mauricio. Alejandro, gracias por haber venido, mucha suerte. Y bueno, muchas gracias. Viendo. Ahí está, suerte para todo, menos para una sola cosa que sabes que no te voy a decir. El domingo jugamos. Bueno, gracias por invitarme antes, por las dudas. Gracias. Ya viene tras el corte el concejal de la Unión Cívica Radical, Sebastián Chale. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Vacaciones de invierno 2016. Plataforma Labardén, el Museo Gallardo y Casarijón te esperan con maravillosas sorpresas para vivir entre grandes y chicos. Circo, teatro, música, danza, juegos, construcciones, talleres, muestras, feria y mucho más. Del 9 al 24 de julio, entrada libre y gratuita. Consulta la agenda en www.santafe.gov.ar/cultura. Vacaciones de invierno 2016. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. En profundidad, ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.
personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Sebastián Chale, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Si hay algo interesante hoy para analizar políticamente, digo, desde el análisis político, a lo mejor no es algo que le atraiga a las multitudes, es qué va a hacer el radicalismo, porque el radicalismo está con las dos ventanillas. Hacía un mes, más o menos 2 meses, bueno, parecían que las acciones del PRO subían, que el radicalismo iba con la ventanilla de Macri, de Cambiemos, pero ahora la cosa parece ir hacia otro lado. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Cómo analizás el encuadre? En primer lugar, quisiera hacer una mención, empezando de abajo hacia arriba, desde Rosario hacia lo provincial y lo nacional. En Rosario, si bien no me gusta mucho la figura de las dos ventanillas, pero aún tomándola, nosotros, por lo menos el espacio que integro, ha apostado a un armado político en las primarias, que lideró la candidatura a intendente Pablo Haukin, María Eugenia Schmuck en la lista de concejales, y no hemos pasado por dos ventanillas, digamos, ahí hubo una sola ventanilla, y hemos hecho una apuesta fuerte de oxigenación, de renovación, de hacer realidad muchas de las promesas que hicieron o nos permitieron hacer una gran elección en las elecciones primarias del año pasado. Yo creo que el aporte tanto en la Secretaría General, en la Secretaría de Economía Social, en otras áreas menos visibles del municipio, ha dado un cambio en cuanto a recuperar cercanía, recuperar vigor político, representatividad de una gestión que necesitaba eso. Y eso es lo que hicimos en este tiempo, de poner los mejores hombres que teníamos al servicio de esa renovación. A Macri, vos. Yo voté a Macri en el balotaje. En el balotaje yo voté a Macri, a ver, creo que lo dije también acá. Me parece que de alguna manera Cambiemos ha sido eso, ha sido un increyendo en términos de una herramienta política que mostró hasta acá, creo que una cualidad, que es la capacidad de derrotar al kirchnerismo como un modelo político que se ha degradado paulatinamente, y creo que hoy estamos viendo los vestigios que queda de ese modelo. De todos modos, creo que como herramienta política de transformación y de cambio todavía tiene muchas asignaturas pendientes. Es más, parece que tiene dificultades propias internas, producto de una génesis muy centrada en un partido y muy centrada en la capital, en un gabinete muy marcado por hombres de la capital, un porteñismo que creo les hace cometer algunos errores muy visibles. Particularmente creo que lo del tarifazo ha sido uno, pero me parece que hay una sucesión de miradas muy sesgadas desde la capital. Es decir, vos quedás y jugás con el Frente Progresista. A ver, yo en este primer semestre hicimos una apuesta muy fuerte a eso, aún con todas las dificultades que tiene, haciendo también siempre una observación. Nosotros observamos, y yo lo he dicho desde, incluso en algún momento, hasta saliéndonos del Frente Progresista, yo formaba parte de una gestión y la abandoné, de que era necesario generar un proceso de renovación y de alternancia, porque no hay ciclo político que aguante bajo una hegemonía, bajo la supremacía de un solo partido, 20 y pico de años. Y eso lo seguimos ratificando y lo seguimos diciendo. De todos modos, eso no implica echar por tierra muchas cosas que la ciudad ya cuenta en su patrimonio, en términos de un sistema de salud pública, en términos también de cierta calidad institucional y una forma honesta de llevar adelante la gestión pública.
No es poca cosa tampoco, No si es uno lo ve en relación a un contexto nacional donde se tiran bolsos de plata o todo el tiempo hay un episodio, un escándalo. Un funcionario procesado en 25 años es un activo muy valioso, pero hay que tomarlo como la base. Y nosotros asumimos que hay en Rosario una expectativa de cambio, pero también es cierto que ese cambio puede ser y puede ser muy transformador aún dentro, si nos animamos y si hay por supuesto vocación para eso, dentro de un mismo espacio, de un mismo frente. Lo hemos reclamado, sobre esa base y sobre esos cimientos es posible. Yo creo que sería significativo que nos imaginemos un frente en los próximos años sobre el liderazgo de algunos dirigentes, no necesariamente del socialismo, aunque hay un lugar importante para muchos dirigentes de una nueva generación también del socialismo que están haciendo su lugar y que tienen una mirada distinta, ya no, me parece, sobre lo que fue la década del 90, ¿no? Que fue un modelo prácticamente de hegemonía de un partido por sobre los demás que actúan de satélite, sino reconociendo de que hay hoy una fuerte representatividad. Yo nombré a dos, podría nombrar a algunos otros dirigentes de una nueva generación también que se incorpora a la política rosarina. Yo escucho por primera vez en los jefes del socialismo, en Wiener, en Bonfatti, en Lipschitz, un mensaje de apertura y de admisión de que esto así como está no va más. Y es fuerte escuchar al socialismo decir, bueno, con Jatón nos fue bien en Santa Fe, un periodista, vamos a ampliar la cosa. A vos también te debe sorprender. Sí, claro. Insisto, yo no necesariamente hay que buscar fuera de la política el cambio y la renovación, ¿no? En esto me parece que bienvenida sea esa autocrítica, bienvenida sea la apertura también. El PRO es un partido que se hizo sobre la base de abrirse a nuevos actores y creo que también tiene sus limitaciones esa cuestión. Yo en esto reivindico a la política, no por caer en la defensa corporativa de la política, sino porque creo que la trayectoria, la capacidad acumulada, el aprendizaje que se hace desde los niveles legislativos, desde los ejecutivos, creo que marcan la diferencia cuando un dirigente se pone en situación de gobierno. Y me parece que hay algunos ejemplos del gobierno nacional que bien pueden valer a eso. Y también en la gestión municipal y provincial. Parece que recién yo escuchaba atentamente a Contigiani. Me parece que hay un aprendizaje después de 2 gestiones del Frente Progresista, donde hoy la política productiva y la política PYME es columna vertebral de este gobierno. Y esto no había ocurrido en las gestiones anteriores. Me parece que hay una evolución, un salto cualitativo, un aprendizaje, un reconocimiento, una impronta también del propio gobernador por su formación, por su recorrido en la actividad pública en general. Me parece que también hay capacidad de renovarse aún buscando en los partidos que formamos parte del frente. ¿Vos cómo observas el futuro del radicalismo rosarino? Porque digo, vino Rosú acá, concejal como vos, dijo no, esto es con el PRO, vos tenés otra visión, Puyaro tiene otra visión. ¿Qué va a pasar con él? ¿Vos ves un futuro de división más pronunciada? Creo que va a haber una primera prueba seguramente en el primer semestre del año próximo, en las elecciones, donde obviamente hay que discutir listas y renovación del Consejo, una renovación parcial del Consejo. Lo que yo manifiesto acá lo vengo sosteniendo hace algún tiempo. De hecho, nosotros participamos en un proceso electoral donde disputamos con el PRO hace menos de un año, y donde confrontamos ideas y donde en el Consejo prácticamente todas las semanas confrontamos ideas, proyectos, iniciativas. Si bien respeto a muchos dirigentes del PRO, tengo más diferencias que coincidencias con ellos. Creo que el radicalismo en la provincia, como ha ocurrido siempre en las intermedias, hay realidades locales que a veces, lugares donde el Frente Progresista tiene dificultades para constitución, es probable que ahí prenda mucho más la idea de Cambiemos o de un frente que incluya, como ha ocurrido en Mendoza, que el frente que lidera el radicalismo incluye desde el Socialismo Libre del Sur hasta el PRO y el Partido Demócrata. Digo, puede ocurrir en alguna que otra localidad. Son elecciones municipales, locales, creo que eso es lo que va a definir el mapa de abril, mayo, junio, cuando se hagan las elecciones locales. Creo que el debate más fuerte, todavía pendiente de sintetizar, es el debate provincial, donde es necesario encontrar una posición común y creo que donde ha habido muchas declaraciones, pero poco avance en los ámbitos donde debe debatirse, que son los órganos tanto en convención como en las mesas de conducción del partido. De todos modos, nosotros respetamos
esos dos niveles, insisto, en Rosario me parece que hay, por lo menos de nuestro espacio, venimos machacando esta idea de que sobre mucho conseguido hasta el momento hay que empezar a discutir en serio un proceso de renovación dentro del frente. Obviamente que esto se discute no reclamando en los medios, sino con capacidad electoral y con representación política. Como radical que sos, le dirías a otro radical que es Corral, venga a jugar adentro del Frente Progresista las cartas. Nosotros siempre hemos jugado, digo, nuestro espacio, apostando a candidatos radicales en las elecciones primarias. Y la verdad, pero ese apoyo viene 2018, más cerca del 2019. Si uno ve las declaraciones de los dirigentes del radicalismo en general, a más distancia de las elecciones todo el mundo apoya al candidato radical de turno. Después, cuando llegó el momento de apoyar a Barletta, quedamos en el 2011 unos cuantos y en el 2015 bastante menos. Entonces, el momento para esa decisión va a ser 2017-2018. Corral es un gran intendente, un intendente que además sigue un ciclo de transformación de la ciudad de Santa Fe. Uno va a la ciudad de Santa Fe, es otra ciudad, pero digo, todavía sigue siendo intendente y tiene esa responsabilidad encima, más allá de ser el presidente del radicalismo en el plano nacional. Creo que el momento para ese debate todavía está muy lejano. Hablar de las candidaturas a gobernador o a intendente en Rosario resulta todavía bastante lejana, si bien obviamente en todos los partidos políticos existen alguna especulación o alguna idea, alguna proyección. Insisto, me parece que todavía ese horizonte está muy lejos. Sí, estoy en condiciones de afirmar que en la ciudad de Rosario este espacio que hemos constituido y que suma no solamente dirigentes del radicalismo, sino también de otros partidos e incluso muchos independientes, tiene mucho futuro en la ciudad. Yo recién lo decía, me parece que detrás de algunas figuras de una nueva etapa del frente en la ciudad de Rosario, creo que está el futuro y está una posibilidad también de renovación en las condiciones de vida de la ciudad. Te llevo puntualmente al trabajo en el Consejo Municipal. ¿Cómo es esta realidad tan con tantos bloques, con tantas divisiones? Incluso dentro de un mismo vector ideológico ves divisiones. ¿Se puede legislar, entre comillas, así? La verdad que es difícil, honestamente es difícil. Nosotros tenemos la reunión de los presidentes de los bloques de labor parlamentaria del Consejo, tiene quórum propio, tiene 18 concejales. Creo que en este primer semestre se ha visto mucha actividad en cada bloque, cada concejal. La verdad que es un consejo, el de Rosario, si uno lo compara con otros consejos municipales en el país, con un nivel de actividad y de presencia en la agenda pública muy importante, pero con el riesgo de que esta atomización nos lleve prácticamente a una parálisis de hecho, es decir, donde resulte difícil encontrar mayoría. De todos modos, expresa la realidad política de la ciudad, expresa también una riqueza que tiene la ciudad, donde hoy encontramos de izquierda a derecha o digamos, en todo el abanico ideológico prácticamente representado en el Consejo, donde todos tenemos nuestra responsabilidad. Yo en esto decía, no hay ninguna mayoría automática y cada tema requiere un trabajo, una dedicación. De todos modos, creo que sobre final del año pasado y principio de hemos superado esa conflictividad que uno podría especular iba a inmovilizar a la ciudad desde el punto de vista político. Hoy hay herramientas de gobierno que el Ejecutivo Municipal tiene. De todos modos, insisto, es un consejo con mucha mayor dificultad operativa diaria que el consejo anterior que yo también viví, que ya tenía su nivel de fragmentación, el que encontramos hoy es mucho mayor. Sebastián, muchas gracias por haber venido, mucha suerte. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos con el concejal radical Sebastián Chale, hacemos el corte, el último, las conclusiones y se va el programa. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Vacaciones de invierno 2016. Plataforma Labardén, el Museo Gallardo y Casarijón te esperan con maravillosas sorpresas para vivir entre grandes y chicos. Circo, teatro, música, danza, juegos, construcciones, talleres, muestras, feria y mucho más. Del 9 al 24 de julio, entrada libre y gratuita. Consulta la agenda en www.santafe.gov.ar/cultura. Vacaciones de invierno 2016. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Termina el programa, termina en profundidad. Si ustedes lo siguieron habrán notado algunas cosas interesantes. Primero, la posición del gobierno de la provincia. Contigiani es el ministro de la producción, es un ministerio clave en estos momentos en la estructura del Estado santafesino, con un discurso muy crítico hacia el gobierno nacional. Es decir, uno lo escucha y dice, bueno, qué contrapunto, ¿no? Si se quiere, ideológico, de análisis de la acción, pero tendrán que convivir 3 años y medio más. Al que mejor le vaya, sea el gobierno nacional o sea el gobierno provincial, bueno, volcará sus acciones a favor en la política interna santafesino. Los radicales miran a un lado, miran hacia el otro lado. Ya no hay tanta euforia en irse con Macri. Empiezan a decirle a Lipsi, mirá Miguel, déjame por las dudas abierta la ventanilla del Frente Progresista. Esto es así. Después estuvo Grandinetti. Grandinetti es un caso muy ejemplificador para la política rosarina, porque es alguien que viene de otro lado, viene del periodismo, fue candidato a intendente, hizo una buena elección, tiene una muy buena imagen instalada. El desafío del Frente Renovador es cómo generar estructura en Santa Fe, porque además Massa le dijo a Grandinetti, trabaja provincialmente, y ahí aparece la posibilidad de que haya algún tipo de alianzas con otros sectores peronistas. El caso más concreto es el de Perotti, quien anda con ganas de
crear una especie de unión por Córdoba en la provincia de Santa Fe, con una estructura similar y que deja cierta flexibilidad para incorporar dirigentes de otros sectores. Y por último, Chale, que claramente mostró el dilema en el que se encuentra el radicalismo, ¿no? ¿Qué hacer? Y en ese qué hacer entra en juego el Frente Progresista Rosarino. El socialismo tiene que gestionar de acá en más de manera impecable si quiere seguir gobernando la ciudad, porque lo de las últimas elecciones fue un mensaje muy concreto, porque tiene problemas de gestión, intenta mejorarlas. Bueno, deberá extremar las potencialidades para seguir gobernando la ciudad, porque a diferencia de otras épocas, hoy hay una competencia intensa y porque la gestión ha decaído. Bueno, se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves